Estaba en mi 7º mes de embarazo, agotada tanto física como emocionalmente. Cada mañana sentía como si tuviera que escalar una montaña solo para levantarme de la cama. Los calores de Madrid en pleno julio no ayudaban, y menos aún viviendo en un piso sin aire acondicionado en el barrio de Lavapiés. Me costaba comer, la espalda me dolía constantemente, y el estrés solo empeoraba todo. La única persona de quien esperaba apoyo durante todo esto, mi marido, Alejandro, parecía alejarse más con cada día que pasaba. Nos conocimos hace 5 años en la Facultad de Medicina. Yo estudiaba enfermería y él acababa de terminar su residencia como cirujano. Nuestro amor fue rápido e intenso, como un torbellino que arrasó con todas mis dudas. Me enamoré de su seguridad, de su pasión por ayudar a los demás y de la manera en que me miraba cuando creía que no me daba cuenta. Nos casamos después de solo 1 año juntos, a pesar de las advertencias de mis amigas sobre lo controladora que parecía su madre, doña Mercedes. Al principio, todo iba bien. Compré un piso con mis ahorros y la herencia que me dejó mi abuela, en una zona tranquila cerca del Parque del Retiro. Era pequeño pero acogedor, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol durante todo el día. Alejandro se mudó conmigo y empezamos a construir nuestra vida juntos. El problema comenzó cuando su madre, que vivía en Toledo, perdió a su marido y decidió que necesitaba estar más cerca de su niño. Sin consultarme, Alejandro le dijo que podía quedarse con nosotros hasta que se recuperara. Eso fue hace 8 meses, justo cuando descubrí que estaba embarazada. Las cosas empeoraron la noche que me desmayé en la cocina. Estaba preparando una tortilla de patatas, uno de los pocos platos que todavía me apetecía comer, cuando todo se volvió negro. Cuando desperté en el sofá, mi suegra estaba de pie sobre mí, con los brazos cruzados y una mirada de frío cálculo en sus ojos. No preguntó si estaba bien. En lugar de eso, se sentó a mi lado y me dijo que a menos que transfiriera la escritura de mi piso, comprado con mis ahorros, a su nombre, debería prepararme para un divorcio. Alejandro necesita estabilidad, dijo con una voz que sonaba como cristales rotos. Y tú, con tu trabajo a media jornada y este embarazo, no estás en condiciones de proporcionársela. Yo puedo cuidar de él, siempre lo he hecho. Y de mi nieto también, por supuesto. Me quedé sin palabras. La tortilla se quemaba en la cocina, pero ninguna de las dos hizo ademán de moverse. El olor acre llenaba el apartamento mientras mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Mi voz tembló cuando le dije que no. No podía creer lo que estaba escuchando. Su cara se enrojeció de furia. Gritó que era una desagradecida y me acusó de arruinar la vida de su hijo. Antes de que pudiera siquiera recuperar el aliento, me ordenó salir de la casa. Este piso debería estar a nombre de mi hijo, no tuyo. ¿Qué clase de mujer eres? ¿Comprando propiedades sin consultar con tu marido? En mis tiempos, eso no se hacía. Me volví hacia Alejandro, que acababa de entrar por la puerta principal después de su turno en el hospital. Le supliqué que hablara, que me defendiera, que dijera algo, pero solo apartó la mirada. Ese silencio lo destrozó todo. Alejandro, susurré, con lágrimas rodando por mis mejillas. Vamos a tener un bebé. Tu bebé. ¿De verdad vas a permitir que esto suceda? Él miró al suelo, evitando mis ojos. Luego miró a su madre, quien asintió levemente como dándole permiso para hablar. Mamá tiene razón, Carmen, dijo finalmente, con una voz que apenas reconocí. Esto no está funcionando. Necesitamos reorganizar nuestras vidas, por el bien del bebé. En ese momento, sentí algo romperse dentro de mí. No era solo mi corazón, era toda mi vida, toda la confianza que había depositado en él, todos los sueños que habíamos construido juntos. Me levanté lentamente, apoyando una mano en mi vientre abultado. Tienes razón, dije, sorprendida por la calma en mi voz. Esto no está funcionando, pero este es mi piso, comprado con mi dinero, y si alguien debe irse, no soy yo. Mercedes se levantó de un salto, acercándose tanto a mí que podía oler su perfume caro y sofocante. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Alejandro es médico, podría haber encontrado a alguien mucho mejor, alguien que entienda el valor de la familia. ¿Familia?, pregunté, sintiendo una rabia que nunca antes había experimentado. La familia no te manipula, la familia no te amenaza, la familia no te echa a la calle estando embarazada.
Alejandro dio un paso adelante, pero su madre levantó una mano para detenerlo. «Tienes 1 hora para recoger tus cosas», sentenció. «Y considera esto un favor. Podríamos hacer que perdieras mucho más». Me quedé mirándolos a ambos, estos extraños que habían sido mi familia. El bebé se movió dentro de mí, como recordándome que no estaba completamente sola. Respiré hondo y me dirigí al dormitorio, donde saqué una mochila del armario y comencé a llenarla con lo esencial: ropa, documentos, el pequeño peluche de conejo que había comprado para el bebé. Mientras metía mis cosas en la mochila, podía oír a Mercedes hablando en voz baja con Alejandro en la sala de estar. Sus palabras eran como cuchillos. «Es lo mejor. Nunca fue suficiente para ti. Ahora podremos estar tranquilos. El bebé estará mejor así». Cuando salí de la habitación, Alejandro estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. No levantó la vista cuando pasé junto a él. Mercedes, sin embargo, me siguió hasta la puerta, vigilándome como si temiera que fuera a robar algo. «No vuelvas», dijo mientras abría la puerta. «Ya has causado suficiente daño». La miré por última vez. Esta mujer que había destruido mi matrimonio con sus manipulaciones y su control obsesivo. «El daño que he causado no es nada comparado con el que ustedes se están haciendo a sí mismos», respondí, y salí al frío de la noche madrileña, con solo una mochila y mi teléfono con un 5% de batería. Estaba lloviendo, una fina llovizna que se mezclaba con mis lágrimas mientras caminaba sin rumbo por las calles de Madrid. El reloj de la Puerta del Sol marcaba las 11 de la noche cuando pasé bajo su luz amarillenta. Las pocas personas que transitaban a esa hora me miraban con curiosidad o compasión. Supongo que una mujer embarazada, con los ojos hinchados y una mochila al hombro, no es algo que se vea todos los días, ni siquiera en una ciudad tan grande. No sabía a dónde ir, solo que no podía quedarme allí ni un minuto más. Mi bebé se movió ligeramente dentro de mí, un pequeño recordatorio de que no estaba completamente sola. Acaricié mi vientre y susurré que encontraría una manera, por los dos. La batería de mi teléfono bajaba rápidamente mientras intentaba pensar en alguien a quien llamar. Mis padres vivían en Galicia, demasiado lejos para ayudarme esa noche. La mayoría de mis amigas se habían distanciado después de mi matrimonio con Alejandro. Ahora entendía por qué. Él había ido aislándome poco a poco, siempre con excusas sobre horarios incompatibles o compromisos familiares. Mercedes necesita esto. Mercedes no se siente cómoda con tanta gente. Mercedes prefiere que cenemos en casa. Mercedes, siempre Mercedes. Con el teléfono al 3%, recordé a Pilar, una compañera de la Facultad de Enfermería que vivía en Vallecas. No éramos íntimas, pero siempre había sido amable conmigo. La llamé con manos temblorosas. «Carmen, ¿eres tú?» Su voz sonaba sorprendida pero cálida. «¿Qué pasa? Son casi las 11. Pilar». Mi voz se quebró. «Perdona que te llame tan tarde. Yo no tengo a quién más acudir». Le conté brevemente lo sucedido, las palabras atropellándose entre sollozos. No necesité terminar. «Dame tu ubicación», dijo sin dudar. «Voy para allá ahora mismo. Estoy cerca de Sol, pero puedo tomar el metro». «Ni se te ocurra. Espérame en el Café Gijón. Está abierto hasta tarde. Pídete algo caliente. Llego en 20 minutos». El café estaba casi vacío cuando entré. El camarero, un hombre mayor con bigote canoso, me miró con preocupación pero no hizo preguntas. Pedí un té y me senté junto a la ventana, observando cómo la lluvia se intensificaba. En la mesa contigua, una pareja joven se miraba con adoración, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Aparté la mirada. El contraste con mi situación era demasiado doloroso. Pilar llegó en menos de 20 minutos, con el pelo revuelto y en pijama bajo el abrigo. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se acercó rápidamente y me abrazó, con cuidado de no apretar demasiado mi vientre. Su abrazo rompió algo dentro de mí, y comencé a llorar de nuevo, esta vez sin intentar contenerme. «Vámonos a casa», dijo suavemente pagando mi té. «Tengo una habitación libre y todo lo que necesitas». El trayecto en su pequeño Seat Ibiza fue silencioso. La radio sonaba bajito, una canción de Amaral sobre comenzar de nuevo. Miré por la ventana, viendo cómo las luces de Madrid se desdibujaban tras la lluvia. Esta ciudad que tanto amaba ahora parecía ajena, como si yo fuera una extraña en ella. «¿Quieres hablar de ello?»,
Preguntó Pilar cuando nos detuvimos en un semáforo. Negué con la cabeza. No estaba lista. El dolor era demasiado reciente, demasiado afilado. Ella asintió, comprendiendo sin necesidad de palabras. Su piso era pequeño pero acogedor, decorado con plantas y fotografías. Me mostró la habitación de invitados, que en realidad era su despacho con un sofá-cama. Se disculpó por no tener algo mejor, pero para mí era un palacio comparado con la alternativa. La calle. «Tienes toallas limpias en el baño», dijo mientras sacaba sábanas de un armario. «Y puedo prestarte un pijama. Mañana pensaremos qué hacer, pero ahora necesitas descansar». Me dio un abrazo más antes de dejarme sola. En el baño, mientras me lavaba la cara, me miré al espejo por primera vez en horas. Tenía los ojos hinchados, el pelo enmarañado y una expresión que no reconocía. No era solo tristeza, había algo más, algo que nunca había visto en mi rostro antes. Esa noche, no pude dormir. Me quedé mirando al techo de la habitación de Pilar, con la mano descansando sobre mi vientre. Había perdido mi hogar, mi pareja, y cada pizca de seguridad que creía tener. Pero también sentía algo extraño bajo el dolor, una chispa. No tenía nada más que perder, y de alguna manera, eso me daba fuerza. El bebé se movió, como si pudiera sentir mis pensamientos. Le acaricié a través de la piel estirada. «Saldremos adelante», susurré. «Te lo prometo». Por la mañana, el olor a café y tostadas me despertó. No recordaba haber cerrado los ojos, pero debí quedarme dormida al amanecer. Me levanté lentamente, consciente de mis músculos doloridos y mi cuerpo cansado. Pilar estaba en la cocina, tarareando suavemente mientras preparaba el desayuno. Se giró cuando me oyó entrar y sonrió. «Buenos días. ¿Cómo has dormido?» «No mucho», admití, sentándome en un taburete junto a la barra de la cocina. Me lo imaginaba. Puso frente a mí un plato con tostadas, un vaso de zumo de naranja y un tazón de yogur con frutas. «Come. El bebé lo necesita». Comí mecánicamente, sin hambre pero consciente de que tenía razón. Necesitaba mantenerme fuerte, por mi hijo. «He estado pensando», dijo Pilar mientras se sentaba frente a mí con su café. «Mi prima es abogada, especializada en derecho de familia. Creo que deberías hablar con ella». La miré, sorprendida. No había pensado en abogados. En mi mente, todo se reducía a la traición, al dolor. No había considerado los aspectos prácticos, legales. «No sé si puedo permitirme un abogado». «Rosa no te cobrará por una consulta», insistió Pilar. «Y necesitas saber dónde estás parada. Ese piso es tuyo, Carmen. No pueden echarte así». Tenía razón, por supuesto. El piso estaba a mi nombre. Lo había comprado antes de conocer a Alejandro, con la herencia de mi abuela y mis ahorros de años trabajando como enfermera. Nunca había pensado en cambiar la titularidad después de casarnos. Simplemente no se me había ocurrido. «Tienes razón», dije finalmente. «Debería hablar con ella». Pilar sonrió, apretando mi mano sobre la mesa. «Y después, iremos al médico. Necesitas que te revisen. Después de... todo». El resto del día pasó en una especie de niebla. Pilar llamó a su prima, quien accedió a vernos esa misma tarde. Luego me acompañó al centro de salud, donde mi médica de cabecera, la doctora López, me examinó con expresión preocupada. «Tu presión está un poco alta», dijo frunciendo el ceño. «Y estás deshidratada. ¿Qué ha pasado, Carmen? La última vez que te vi estabas bien». Le conté una versión resumida, sin entrar en detalles dolorosos. Su rostro se ensombreció mientras hablaba. «Necesitas descansar», dijo cuando terminé. «El estrés no es bueno para ti ni para el bebé. Te daré la baja laboral por unas semanas». Asentí, agradecida. Trabajaba a media jornada en una clínica privada, y la idea de enfrentarme a pacientes en mi estado actual me resultaba imposible. Por la tarde, conocí a Rosa, la prima de Pilar. Era una mujer pequeña pero imponente, con gafas de montura roja y una energía que llenaba la habitación. Nos reunimos en su despacho en Atocha, un espacio moderno y luminoso con vistas a la estación. «Pilar me ha contado lo básico», dijo después de las presentaciones, «pero necesito que me des todos los detalles. Y cuando digo todos, me refiero a todo». Durante la siguiente hora, le conté todo. El matrimonio rápido, la llegada de Mercedes, los cambios graduales en Alejandro, las manipulaciones
Y finalmente, el ultimátum y mi expulsión. Rosa tomaba notas mientras hablaba, asintiendo ocasionalmente. ¿Tienes las escrituras del piso?, preguntó cuando terminé. No conmigo. Están en una caja de seguridad en el banco. Bien, mañana iremos juntas a buscarlas. Pero basándome en lo que me has contado, si compraste el piso antes del matrimonio y está solo a tu nombre, legalmente es tuyo. Tu marido y su madre no tienen derecho a echarte. Sentí un alivio tan intenso que me mareé. Pilar, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, me tomó de la mano. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Rosa se quitó las gafas y las limpió meticulosamente antes de responder. Ahora, dijo con una sonrisa decidida, vamos a recuperar tu casa. Esa noche dormí mejor, arropada por una extraña sensación de calma, como si el haber compartido mi historia con Rosa y Pilar hubiera aligerado un poco el peso que cargaba. Por primera vez desde que salí de mi casa, no soñé con Alejandro ni con Mercedes. En cambio, soñé con mi abuela Esperanza, esa mujer fuerte que había criado sola a 3 hijos después de quedar viuda a los 30. En el sueño, estábamos sentadas en su pequeño huerto en Galicia, recogiendo tomates mientras ella me cantaba una nana gallega. A veces hay que perder para ganar, miña nena, me decía en el sueño, con esa mezcla de gallego y castellano que siempre usaba. A veces hay que tocar fondo para recordar quiénes somos realmente. Me desperté con sus palabras resonando en mi cabeza y una sensación de determinación que no había sentido en meses. Rosa llegó temprano a casa de Pilar, con un maletín de cuero y una energía contagiosa. Vestía un traje sastre rojo que contrastaba con su pelo negro recogido en un moño impecable. Me saludó con un beso en cada mejilla, como si fuéramos viejas amigas y no personas que se habían conocido apenas el día anterior. ¿Lista para recuperar lo que es tuyo?, preguntó, mientras Pilar nos servía café. No estoy segura, admití. Una parte de mí quiere luchar, pero otra parte solo quiere dejarlo todo atrás y empezar de nuevo en otro lugar. Rosa se sentó frente a mí, sus ojos oscuros estudiándome con intensidad. Carmen, entiendo ese sentimiento. De verdad que sí. Pero hay una diferencia entre huir y elegir conscientemente un nuevo camino. Si decides dejar ese piso, que sea porque realmente quieres hacerlo, no porque te hayan intimidado para abandonarlo. Sus palabras me golpearon con fuerza. Tenía razón, por supuesto. No era solo un piso. Era mi dignidad, mi independencia, todo aquello por lo que había trabajado. Además, añadió Pilar, uniéndose a la conversación, está el bebé. Necesitarás un lugar estable cuando nazca. El bebé. Mi mano se posó instintivamente sobre mi vientre. En medio de todo el caos, a veces olvidaba que en poco más de 2 meses sería madre. Una madre soltera, al parecer. Tienes razón, dije finalmente. Vamos a recuperar mi casa. Primero fuimos al banco. El director, un hombre que me conocía desde hacía años, parecía sorprendido de verme con una abogada, pero no hizo preguntas mientras abría mi caja de seguridad. Dentro, además de algunas joyas familiares y documentos importantes, estaban las escrituras del piso y todos los recibos del pago. Rosa los revisó meticulosamente mientras tomábamos un café en una terraza cercana al banco. Su expresión se iba iluminando a medida que pasaba las páginas. Esto es perfecto, dijo finalmente, guardando los documentos en su maletín. El piso está completamente a tu nombre. No hay hipoteca pendiente. Legalmente, no tienen ningún derecho sobre él. ¿Y ahora qué?, pregunté, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Ahora vamos a la comisaría. Vamos a presentar una denuncia por coacciones y a solicitar que un agente nos acompañe a tu domicilio para que puedas recuperar el resto de tus pertenencias y, si lo deseas, quedarte allí. La idea de volver a enfrentarme a Alejandro y a Mercedes me aterrorizaba, pero también sentía una determinación creciente. Era mi casa, mi refugio, y me lo habían arrebatado mediante amenazas y manipulación. En la comisaría de Policía Nacional de la calle Leganitos nos atendió una agente llamada Lucía Montero. Era una mujer de unos 40 años, con el pelo rubio recogido bajo la gorra reglamentaria y una expresión de empatía profesional mientras tomaba mi declaración. Entiendo su situación, señora Vargas, dijo cuando terminé de explicarle lo sucedido, y tiene usted razón en acudir a nosotros. Legalmente, nadie puede expulsarla de su domicilio.
Menos aún estando embarazada. ¿Podrá acompañarnos un agente?, preguntó Rosa. Por supuesto. Yo misma iré con ustedes. Permítanme organizar el papeleo. Mientras esperábamos, decidí hacer una llamada que llevaba posponiendo. Llamé a Alejandro. No para suplicar, no para llorar, sino para informarle de mis intenciones. El teléfono sonó varias veces antes de ir al buzón de voz. No me sorprendió. Era típico de él evitar las confrontaciones directas. Alejandro, dije después del pitido, manteniendo mi voz firme. Me traicionaste. Permitiste que tu madre echara a la calle a la mujer que lleva a tu hijo. Eso no se olvidará. Volveré a casa esta tarde, con la policía si es necesario. Es mi casa, y tengo todo el derecho legal a estar allí. Si tú o Mercedes tenéis algo que decir, podéis decírselo a mi abogada. Colgué, sintiendo una extraña liberación. Era la última vez que intentaba contactar con él. El silencio que siguió solo confirmó lo que ya sabía. Estaba sola en esto ahora, pero no completamente sola, me recordé, mirando a Rosa que discutía algunos detalles con la agente Montero, y a Pilar, que había insistido en acompañarnos a pesar de tener turno en el hospital esa tarde. Me deben días libres, había dicho con una sonrisa. Y esto es más importante. Mientras esperábamos, fui al baño de la comisaría. Me miré en el espejo, sorprendida por lo que vi. No era la mujer derrotada que esperaba encontrar. Mi rostro mostraba determinación, una chispa que había estado ausente durante meses. El embarazo me daba un brillo especial, a pesar de las ojeras y el cansancio. Acaricié mi vientre. Vamos a casa, pequeño, susurré. A las 3 de la tarde, la agente Montero, Rosa, Pilar y yo nos dirigimos a mi piso cerca del Retiro. El día era soleado, uno de esos días perfectos de primavera en Madrid que parecen sacados de un cuadro. Las terrazas estaban llenas de gente disfrutando del buen tiempo, ajenos al pequeño drama que estaba a punto de desarrollarse a pocos metros. Mi corazón latía con fuerza mientras subíamos en el ascensor hasta el 4º piso. La agente Montero iba delante, seguida por Rosa. Pilar me tomaba del brazo, dándome apoyo silencioso. Cuando la agente llamó a la puerta, sentí que el tiempo se detenía. Hubo un silencio, luego pasos, y finalmente la puerta se abrió. Mercedes estaba allí, en bata a pesar de ser media tarde, con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en desdén cuando me vio. ¿Qué significa esto?, preguntó, ignorando deliberadamente a la agente de policía. Buenas tardes, señora, intervino la agente Montero. Soy la agente Lucía Montero, de la Policía Nacional. Estoy aquí para acompañar a la señora Carmen Vargas mientras recupera sus pertenencias y retoma posesión de su vivienda. Mercedes palideció, pero rápidamente recuperó su arrogancia. Esta es la casa de mi hijo, dijo, levantando la barbilla. Ella ya no vive aquí, según la documentación que he revisado, dijo Rosa, dando un paso adelante. Este inmueble está registrado únicamente a nombre de Carmen Vargas. Si su hijo reside aquí, es como invitado. Y en cuanto a usted, señora, no tiene ningún derecho legal a permanecer en esta vivienda sin el consentimiento de su propietaria. Mercedes abrió la boca para protestar, pero en ese momento apareció Alejandro detrás de ella. Llevaba el uniforme del hospital, como si acabara de llegar o estuviera a punto de irse. Nuestras miradas se cruzaron, y por un momento vi algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Vergüenza? Fuera lo que fuese, desapareció rápidamente. Carmen, dijo, su voz intentando sonar controlada. No era necesario traer a la policía. Podríamos haber hablado. ¿Hablar? La incredulidad en mi voz era palpable. ¿Cómo hablaste cuando tu madre me echó de mi propia casa? ¿O cuando no contestaste a mi llamada? No, Alejandro. Se acabó el tiempo de hablar. La agente Montero dio un paso adelante, su presencia imponiendo autoridad en la situación. Señor, señora, les sugiero que faciliten este proceso. La señora Vargas tiene todo el derecho legal a entrar en su propiedad. Si se niegan, tendré que tomar medidas adicionales. Alejandro miró a su madre, quien parecía a punto de explotar de rabia. Finalmente, se apartó de la puerta. Adelante, dijo, con un gesto derrotado. Entré en mi casa, sintiendo una mezcla extraña de familiaridad y distancia. Las paredes seguían oliendo a mí, a seguridad. El bebé dio una patada, más fuerte esta vez,
como si sintiera el cambio. Miré alrededor, notando pequeños cambios. Las fotos familiares reemplazadas por imágenes de la familia de Alejandro, mis libros reordenados, mis plantas movidas de lugar. Rosa me siguió, explicando con voz clara y profesional. A partir de este momento, la señora Vargas retoma posesión de su vivienda. Si desean recoger sus pertenencias, pueden hacerlo ahora bajo supervisión. De lo contrario, se les dará un plazo razonable para abandonar el inmueble. ¿Abandonar? Mercedes parecía genuinamente sorprendida. ¿Pretendes echar a tu marido y a su madre a la calle? Me giré lentamente hacia ella, sintiendo una calma que nunca antes había experimentado frente a esta mujer. No, Mercedes, pretendo recuperar lo que es mío. Ustedes tienen una casa en Toledo, pueden volver allí. «¡Esto es ridículo!», exclamó, volviéndose hacia su hijo. «Alejandro, di algo». Pero Alejandro parecía haberse quedado sin palabras. Miraba al suelo, evitando los ojos de todos en la habitación. La agente Montero intervino de nuevo, con voz firme pero amable. «Les sugiero que empiecen a recoger lo esencial. Tienen hasta mañana para llevarse el resto de sus pertenencias». «¿Mañana?», Mercedes casi gritó. «Imposible. Tenemos muchas cosas». «Considérelo un plazo generoso, señora», respondió la agente. Legalmente, podrían ser expulsados inmediatamente. Mientras ellos discutían, me moví por el piso, tocando las paredes, reconectando con mi espacio. Entré en el dormitorio que había compartido con Alejandro, y noté que ya habían cambiado las sábanas, como si quisieran borrar mi presencia. Abrí el armario y vi que mi ropa seguía allí, aunque apartada a un lado. En el baño, mis productos de higiene habían sido relegados a un cajón. Era como si hubieran intentado borrarme, pero no se hubieran atrevido a deshacerse completamente de mis cosas. Me giré y vi a Alejandro en la puerta del dormitorio, observándome. «No tenía que ser así», dijo en voz baja. Lo miré. Este hombre que había amado, que había prometido estar a mi lado en lo bueno y en lo malo, y que me había abandonado en el momento en que más lo necesitaba. «Tú elegiste, Alejandro», respondí simplemente. «Ahora vive con ello». Esa noche dormí en mi cama por primera vez en días. Rosa me había aconsejado cambiar las cerraduras, y un cerrajero apareció apenas una hora después de que Alejandro y Mercedes se marcharan con lo imprescindible. Me prometieron, entre miradas de odio y murmullos, que volverían al día siguiente por el resto de sus cosas. «¿Quieres que me quede contigo?», había preguntado Pilar antes de irse. Tenía turno de noche en el hospital, y aunque sabía que estaba agotada, hubiera cancelado sus planes de haber aceptado su oferta. «Estaré bien», le aseguré. «Necesito estar sola, reconectar con mi espacio». Después de despedirme de Pilar y de Rosa, que se comprometió a llamarme al día siguiente para planificar los siguientes pasos legales, me quedé sola en mi piso. El silencio era abrumador. Encendí la radio para tener algo de compañía. Sonaba Mediterráneo de Serrat, una de las canciones favoritas de mi padre. Me senté en el sofá, acariciando mi vientre abultado. «Estamos en casa», susurré. El bebé dio una patadita, como si comprendiera. Me levanté y comencé a recorrer el piso, recuperando mi territorio. En la cocina, lavé todos los platos y reorganicé los armarios. Tiré la comida que Mercedes había comprado, alimentos procesados que nunca comía, y abrí las ventanas para que entrara aire fresco. En el salón, volví a colocar mis fotografías donde solían estar. Mis padres en Galicia, mi abuela Esperanza en su huerto, yo en mi graduación de enfermería. Cuando llegué al dormitorio, me detuve. La cama donde había dormido con Alejandro durante años, ahora parecía un símbolo de nuestra fallida relación. Sin pensarlo demasiado, arranqué las sábanas y las tiré al suelo. Del armario saqué un juego nuevo, uno que había comprado poco antes de quedarme embarazada, pero que nunca habíamos usado. Amarillo claro, con pequeñas flores bordadas. Mientras hacía la cama, sentí que estaba creando un nuevo comienzo, limpio y fresco. El armario fue lo siguiente. Saqué toda la ropa de Alejandro y la coloqué ordenadamente en maletas que encontré en el trastero. No era vengativa, simplemente necesitaba marcar un límite claro. Este ya no era nuestro dormitorio, era mío. En el baño, tiré todos los productos de Mercedes y coloqué los míos en su lugar habitual. Había algo terapéutico en este proceso de reclamación,
como si cada objeto que movía fuera una pequeña victoria. Finalmente, entré en la habitación que habíamos designado como cuarto del bebé. Estaba casi vacía, con solo una cuna a medio montar que Alejandro había empezado a armar un fin de semana y nunca había terminado. Me senté en el suelo, junto a las piezas dispersas, y por primera vez desde que volví, me permití llorar. No eran lágrimas de tristeza o desesperación como las de días anteriores. Eran lágrimas de duelo por los sueños perdidos, por la familia que nunca tendríamos. Lo siento, pequeño, susurré entre sollozos. Las cosas no salieron como esperaba, pero te prometo que estaremos bien. Después de un rato, me levanté, sequé mis lágrimas y fui a la cocina a preparar una tila. Mientras el agua hervía, miré el reloj, las 11 de la noche. En circunstancias normales, Alejandro estaría llegando del hospital o preparándose para un turno de noche. Mercedes estaría viendo algún programa de cotilleo en la televisión, criticando a todo el mundo. La rutina que había sido mi vida durante tanto tiempo, ahora parecía tan lejana como un sueño. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en semanas, sin voces críticas, sin tensión en el aire, sin la constante sensación de estar siendo juzgada. Solo yo y mi bebé, seguros en nuestro hogar. Por la mañana, me despertó el timbre. Eran apenas las 7. Me puse una bata y fui a abrir, sabiendo exactamente quién sería. Mercedes estaba en la puerta, con su bata de seda cara y una expresión de arrogancia que debía haber perfeccionado a lo largo de décadas. Detrás de ella, Alejandro parecía incómodo, como un niño atrapado en una travesura. «Buenos días», dije con una calma que me sorprendió. No los esperaba tan temprano. «Tenemos cosas que hacer», respondió Mercedes secamente. «No podemos perder todo el día aquí». Asentí y me aparté para dejarles entrar. Habían traído cajas y bolsas para llevarse sus pertenencias. Sin decir una palabra, se dirigieron al dormitorio de invitados donde Mercedes se había instalado. Mientras recogían sus cosas, preparé café. No por amabilidad, sino como una forma de reclamar la normalidad. Este era mi espacio, mis reglas, mi rutina. «Hay café si quieren», dije, sentándome en la mesa de la cocina con mi taza. Mercedes me ignoró, pero vi a Alejandro vacilar, como si quisiera acercarse. Finalmente, se dirigió al dormitorio principal para recoger lo que quedaba de su ropa. Después de una hora, habían terminado. Mercedes se paró frente a mí, con las manos en las caderas. «Esto no se va a quedar así», dijo, con voz baja y amenazante. «Mi hijo merecía algo mejor que tú». La miré tranquilamente, sorbiendo mi café. «Tu hijo merecía ser un hombre, no un títere. Pero eso es algo entre él y tú, Mercedes. A mí ya no me concierne». Su rostro enrojeció de furia, pero antes de que pudiera responder, Alejandro apareció con la última caja. «Mamá», dijo suavemente, «vámonos». Por un momento, me miró directamente a los ojos y vi un destello del hombre que había amado. Había dolor allí y arrepentimiento, pero también una debilidad que ahora reconocía claramente. Nunca había sido capaz de enfrentarse a su madre, y nunca lo sería. «Adiós, Alejandro», dije. No había rencor en mi voz, solo una triste aceptación. Asintió levemente y guió a su madre hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. «Lo siento», murmuró, tan bajo que apenas pude oírlo, y luego se fueron. El silencio que quedó era pacífico, como después de una tormenta. Me quedé sentada en la cocina, terminando mi café, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Una etapa de mi vida había terminado abruptamente, pero otra estaba comenzando. El resto del día lo pasé limpiando el piso de arriba a abajo, abriendo ventanas para que entrara el aire fresco de mayo, poniendo música a todo volumen, algo que Mercedes nunca permitía, y bailando torpemente con mi barriga de 7 meses y medio. Era una forma de exorcismo, de limpiar no solo el polvo sino también los recuerdos dolorosos. Por la tarde, llamé a mis padres. Llevaba días evitando esta conversación, pero ya no podía posponerla más. Mi madre contestó al tercer timbre, su voz inmediatamente preocupada al escucharme. «Carmen, ¿qué pasa? Hace días que no llamas». Respiré hondo y les conté todo. Al principio hubo silencio, luego indignación, y finalmente, una determinación que reconocí como la mía propia. «Vamos para allá», dijo mi padre, con ese acento gallego que se acentuaba cuando estaba enfadado.
No es necesario, respondí, sorprendiéndome a mí misma. Estoy bien. De verdad. Pero estás sola, embarazada. No estoy sola. Tengo amigos aquí. Y ahora tengo mi casa de nuevo. Hubo una pausa, y luego escuché a mi madre sollozar suavemente. Mi niña valiente, dijo. Estamos muy orgullosos de ti. Esas palabras significaron más para mí que cualquier ayuda práctica que pudieran ofrecerme. Después de colgar, me senté en el balcón, viendo cómo el sol comenzaba a ponerse sobre el retiro. Los últimos rayos dorados iluminaban las copas de los árboles, creando un espectáculo de luz y sombra que siempre me había fascinado. Acaricié mi vientre, sintiendo cómo mi bebé se movía dentro. «Mira eso», susurré. «¿No es hermoso? Algún día pasearemos juntos por ese parque. Te mostraré los patos en el estanque, los títeres en el teatro, los músicos que tocan junto al Palacio de Cristal. Seremos felices aquí, te lo prometo». Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar, temiendo que fuera Alejandro o, peor aún, Mercedes. «¿Diga?», respondí cautelosamente. «¿Carmen? Soy Lucía Montero, la agente que te acompañó ayer». Su voz me tranquilizó inmediatamente. «Ah, hola, ¿ocurre algo?» «No, nada malo. Solo quería asegurarme de que estabas bien. Han venido a recoger sus cosas sin problemas». Me sorprendió su preocupación. No era parte de su trabajo llamarme para comprobar mi bienestar. «Sí, esta mañana. Todo fue civilizado, supongo. Me alegro. Escucha, no suelo hacer esto, pero...» Hizo una pausa, como si estuviera considerando sus palabras. «Mi hermana pasó por algo similar hace unos años. Sé lo difícil que puede ser. Si necesitas cualquier cosa, o si vuelven a molestarte, llámame directamente». Me dio su número personal, y sentí una oleada de gratitud hacia esta mujer que apenas conocía, pero que había extendido su mano en un momento de necesidad. «Gracias», dije, con la voz un poco quebrada. «Significa mucho». Después de colgar, me quedé mirando el teléfono, sorprendida por este pequeño acto de bondad. Era como si el universo estuviera compensando la traición con nuevas conexiones, recordándome que aún había gente buena en el mundo. Me acosté, arropándome con las sábanas amarillas que olían a limpio, a nuevo. Mañana tendría que enfrentarme a muchas cosas: visitar al médico, hablar con Rosa sobre el divorcio, ir al trabajo para solicitar formalmente mi baja. Pero por ahora, en este momento de calma, me permití sentir esperanza. No una esperanza ingenua basada en fantasías, sino una esperanza realista, fundamentada en mi propia fuerza recién descubierta. «Lo peor ya ha pasado», susurré en la oscuridad, y por primera vez, realmente lo creía. Habían pasado 2 semanas desde que recuperé mi piso. Las primeras noches fueron extrañas, el silencio demasiado intenso después de meses de convivir con las quejas constantes de Mercedes y el silencio cómplice de Alejandro. Pero poco a poco, comencé a reconectar con el espacio, a hacerlo mío de nuevo. Pinté las paredes del salón de un suave color melocotón que siempre me había gustado, pero que Mercedes consideraba vulgar. Cambié la disposición de los muebles, creando un rincón acogedor junto a la ventana, con mi sillón favorito y una pequeña mesa donde colocaba un jarrón con flores frescas cada pocos días. Tiré las cortinas pesadas y oscuras que mi suegra había insistido en comprar y las reemplacé por unas de lino blanco que dejaban pasar la luz. Pilar venía casi todos los días después de su turno en el hospital, a veces solo para tomar un café, otras para ayudarme con algún proyecto de decoración o simplemente para hacerme compañía. Rosa me llamaba cada 2 días para actualizarme sobre los trámites del divorcio, que avanzaban con sorprendente rapidez gracias a su eficiencia. «Alejandro no está poniendo resistencia», me había dicho en nuestra última conversación. «Creo que quiere terminar con esto tan rápido como sea posible». No me sorprendió. El Alejandro que conocía siempre había buscado el camino de menor resistencia. En cierto modo era un alivio. No tenía energía para una batalla legal prolongada. También había empezado a preparar el cuarto del bebé. Una tarde, Pilar y yo fuimos a El Corte Inglés y compré una cuna nueva, un cambiador y pintura de un suave tono amarillo para las paredes. No quería saber el sexo del bebé. Me gustaba la idea de la sorpresa, y el amarillo me parecía perfecto.
alegre y luminoso como el futuro que imaginaba para nosotros. Esa mañana de junio me desperté temprano. El calor de Madrid ya comenzaba a sentirse, pero las primeras horas del día aún eran frescas y agradables. Me preparé un desayuno ligero, tostadas con tomate y aceite, zumo de naranja recién exprimido y un café descafeinado, y lo llevé al balcón para disfrutarlo con vistas al parque. El timbre sonó cuando estaba a mitad de mi desayuno. Fruncí el ceño, confundida. No esperaba visitas, y eran apenas las 8 de la mañana. Me levanté con cierta dificultad. A las 32 semanas de embarazo, cada movimiento requería un esfuerzo consciente, y me dirigí a la puerta. A través de la mirilla, vi a Mercedes. Estaba sola, vestida con uno de sus típicos conjuntos caros pero discretos, el pelo perfectamente peinado, los labios pintados de rojo. Por un momento, consideré no abrir. No tenía ninguna obligación de hablar con ella, y su presencia solo me traería estrés que no necesitaba. Pero la curiosidad pudo más que la precaución. Abrí la puerta, manteniéndome firme en el umbral para dejar claro que no estaba invitada a entrar. «Mercedes», dije con voz neutra, «¿qué quieres?». Su expresión me sorprendió. No era la habitual máscara de arrogancia y desdén, sino algo más vulnerable. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando, y parecía más pequeña de alguna manera, menos imponente. «Carmen», dijo, y su voz sonaba ronca. «Necesito hablar contigo». Dudé. Mi instinto me decía que la alejara, que cerrara la puerta y continuara con mi vida, pero algo en su expresión me detuvo. «¿Sobre qué?». «Por favor», insistió. «Solo unos minutos». Suspiré y me aparté para dejarla entrar. Cerré la puerta tras ella y la guié hasta el salón, ofreciéndole un asiento con un gesto. Me senté frente a ella, manteniendo cierta distancia, una mano protectoramente sobre mi vientre. «Te escucho», dije. Mercedes miró alrededor, notando los cambios en la decoración, las nuevas cortinas, las paredes recién pintadas. Por un momento, pareció querer hacer algún comentario despectivo, pero se contuvo. «Alejandro se va», dijo finalmente, mirándome directamente. «Le han ofrecido un puesto en un hospital de Berlín. Ha aceptado. Se marcha la semana que viene». La noticia me impactó más de lo que esperaba. No porque me doliera que se fuera. Esa herida estaba cicatrizando rápidamente, sino por lo que implicaba para nuestro hijo. Un padre en otro país, quizás ausente, quizás presente de forma intermitente. No era lo que había soñado para mi bebé. «Entiendo», dije lentamente. «Y has venido a decírmelo porque estoy perdiendo a mi hijo», respondió. Y para mi sorpresa, su voz se quebró. «Y a mi nieto. Y es mi culpa». Me quedé sin palabras. En los 3 años que conocía a Mercedes, nunca la había visto admitir un error, mucho menos asumir la culpa por algo. Siempre había alguien más a quien culpar, alguna circunstancia externa que justificara cualquier problema. «Mercedes», comencé, pero ella levantó una mano para detenerme. «Déjame terminar, por favor. He estado reflexionando estas semanas sobre lo que hice, sobre cómo te traté. No fue correcto. Alejandro estaba enamorado de ti, realmente lo estaba, y yo no pude soportarlo. Desde que su padre murió, ha sido mi único apoyo, mi única compañía. La idea de compartirlo con alguien más me aterrorizaba». Se detuvo, sacando un pañuelo de su bolso para secarse una lágrima que había escapado. Verla así, vulnerable y humana, era desconcertante, como ver a un depredador herido, peligroso aún pero de repente comprensible. «Cuando te quedaste embarazada», continuó, «algo dentro de mí se rompió. Sabía que lo perdería para siempre, que serías tú y el bebé, y yo quedaría en segundo plano. Así que hice lo único que sabía hacer: manipular. Presioné a Alejandro. Le recordé todo lo que había sacrificado por él. Jugué la carta de la madre abandonada. Y él cedió. Completé por ella. Como siempre». Mercedes asintió, con una expresión de vergüenza que nunca había visto en ella. «Como siempre. Es un buen hombre, Carmen. Un buen hijo. Pero nunca le enseñé a ser un buen marido, un buen padre. Le enseñé a ser obediente, a poner mis necesidades primero». Se hizo un silencio entre nosotras. Afuera, el tráfico matutino de Madrid aumentaba.
las bocinas y los motores formando la banda sonora habitual de la ciudad. Dentro, el tiempo parecía haberse detenido, suspendido en este extraño momento de verdad. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté finalmente. ¿Qué esperas que diga? Mercedes bajó la mirada, estudiando sus manos arrugadas pero bien cuidadas, con anillos caros en casi todos los dedos. No espero nada. No merezco nada. Solo quería que supieras que lo siento. Por todo. Por cómo te traté, por cómo presioné a Alejandro, por intentar quitarte tu casa. Estaba equivocada, y lo sé ahora. Me quedé mirándola, buscando signos de falsedad, de manipulación. Pero todo lo que vi fue a una mujer mayor, asustada y arrepentida, enfrentándose a las consecuencias de sus acciones. ¿Dónde vivirás ahora?, pregunté cambiando de tema. ¿Volverás a Toledo? Ella negó con la cabeza. No, no puedo volver allí. Demasiados recuerdos. Alquilé un pequeño apartamento aquí en Madrid. No es lo que estoy acostumbrada, pero se encogió de hombros. Es lo que puedo permitirme. Algo en esa frase me llamó la atención. Mercedes siempre había presumido de su situación económica, de su casa en la zona más exclusiva de Toledo, de sus viajes, sus joyas. ¿Tienes problemas económicos?, pregunté directamente. Pareció dudar, como si estuviera considerando mentir, pero finalmente asintió. Las apariencias engañan, dijo con una sonrisa triste. La casa de Toledo tenía una hipoteca que apenas podíamos pagar. Las joyas, la ropa, todo era para mantener las apariencias. La verdad es que, desde que murió mi marido, he estado viviendo por encima de mis posibilidades. De repente, muchas cosas cobraron sentido. Su insistencia en mudarse con nosotros, su desesperación por controlar el piso, su resentimiento hacia mí, que tenía lo que ella había perdido, seguridad económica. «Es por eso que querías el piso», dije, no como una pregunta, sino como una constatación. «En parte», admitió, «aunque también fue por control, por miedo a perder a Alejandro. Pero sí, el aspecto económico era importante». Se levantó lentamente, alisando su falda con manos temblorosas. «No te robaré más tiempo. Solo quería disculparme, cara a cara. Sé que probablemente no significa nada para ti, pero necesitaba decirlo». Se dirigió hacia la puerta, y por alguna razón que no entendí del todo, la seguí. Antes de abrir, se giró para mirarme una última vez. «Serás una buena madre, Carmen. Mejor de lo que yo fui. No cometas mis errores». Y entonces, para mi absoluta sorpresa, se arrodilló. No de forma teatral o dramática, sino como alguien que ya no puede soportar el peso de su propio cuerpo, de su propia culpa. Sus rodillas tocaron el suelo con un golpe sordo, y su cabeza se inclinó. «Perdóname», susurró. «Por favor, perdóname». Me quedé congelada, sin saber cómo reaccionar. Esta mujer que había hecho de mi vida un infierno durante meses, que había manipulado a mi marido hasta romper nuestro matrimonio, que había intentado echarme de mi propia casa estando embarazada, ahora estaba de rodillas ante mí, pidiendo un perdón que no sabía si podía o quería dar. Lentamente, me agaché lo mejor que pude con mi barriga y puse una mano en su hombro. «Levántate, Mercedes», dije suavemente. «No es necesario esto». Me miró, con el rímel corrido y los ojos hinchados, toda su fachada de perfección completamente desmoronada. «¿Me perdonas?», insistió. Respiré hondo, buscando la respuesta en mi corazón. No sentía odio hacia ella, me di cuenta, solo una profunda lástima y, sorprendentemente, cierta comprensión. El miedo hace que las personas actúen de formas terribles, y Mercedes había estado aterrorizada de perder lo único que le quedaba. «El perdón lleva tiempo», dije finalmente. «No puedo prometerte que ya te he perdonado, pero estoy dispuesta a intentarlo, por mi bien y por el de mi hijo». Asintió, aceptando mi respuesta. Se levantó con dificultad, rechazando mi ayuda con un gesto que me recordó a la orgullosa Mercedes que conocía. «Gracias», dijo simplemente. «Eso es más de lo que merezco». Abrí la puerta, y antes de que saliera, añadí: «Mercedes, Alejandro siempre será el padre de mi hijo, y tú serás su abuela. Si realmente quieres formar parte de su vida, tendrás que demostrar que has cambiado». Me miró con una expresión indescifrable, mezcla de sorpresa, gratitud y quizás un poco de esperanza.
Lo intentaré, prometió. Esta vez lo intentaré de verdad. La vi alejarse por el pasillo, su figura normalmente imponente ahora encorvada y frágil. Cuando cerré la puerta, me apoyé contra ella, exhausta emocionalmente, pero también, de alguna manera, liberada, como si un peso que no sabía que cargaba se hubiera aligerado. Mi bebé dio una patada, fuerte y decidida, como diciéndome que estaba orgulloso de mí. Sonreí acariciando mi vientre. Lo sé, pequeño, susurré. Yo también estoy orgullosa de nosotros. Han pasado 6 semanas desde aquel día en que Mercedes se arrodilló en mi entrada. 6 semanas que han transformado mi vida más de lo que podría haber imaginado. Alejandro se fue a Berlín como estaba previsto. Antes de marcharse, vino a verme. Fue una visita breve pero necesaria. Estábamos sentados en el salón, con 2 tazas de té que ninguno de los dos bebió. El silencio cargado de palabras no dichas. «Lo siento», dijo finalmente. «Sé que no es suficiente, pero no sé qué más decir». «A veces», respondí, «no hay palabras que puedan arreglar lo que se ha roto». Asintió, sus ojos fijos en sus manos. El anillo de boda ya no estaba. Se lo había quitado después de firmar los papeles del divorcio una semana antes. «¿Cómo está el bebé?», preguntó, mirando mi vientre abultado. Estaba en mi 8º mes, y el bebé se movía constantemente, como un pequeño futbolista practicando para el mundial. «Está bien, sano, activo. Puedo...». Extendió su mano dudando. Dudé un momento, pero luego asentí. Se acercó y colocó su mano sobre mi vientre. El bebé, como si supiera quién era, dio una patada precisamente en ese punto. Vi la emoción en los ojos de Alejandro, una mezcla de asombro y tristeza. «Es increíble», murmuró. «Lo es», concordé. Retiró su mano y volvió a su asiento. Parecía querer decir algo más, pero no encontraba las palabras. «Quiero estar presente», dijo finalmente. «Cuando nazca, y después. No voy a desaparecer de su vida, te lo prometo». Lo miré, evaluando su sinceridad. El Alejandro que conocía era débil, fácilmente influenciable, pero también era amable y tenía buen corazón. Quizás, lejos de la influencia de su madre, podría ser el padre que nuestro hijo merecía. «Bien», dije. «El bebé merece conocer a su padre». Nos despedimos con un abrazo incómodo, demasiado formal para personas que habían compartido tantos años, demasiado íntimo para 2 extraños que ahora éramos. Me prometió llamar cuando estuviera instalado en Berlín, y sorprendentemente, cumplió. Hablamos cada semana, breves conversaciones centradas en el embarazo y en sus preparativos para cuando viniera a Madrid para el nacimiento. El divorcio se finalizó sin complicaciones. Rosa hizo un trabajo excepcional, asegurándose de que mis derechos y los del bebé estuvieran protegidos. Alejandro no discutió ninguna de las condiciones. Aceptó la custodia compartida con residencia principal conmigo, un acuerdo de manutención generoso y visitas regulares que se adaptarían según la edad del bebé. «Es lo más limpio que he visto en años», comentó Rosa cuando firmamos los últimos documentos. «Normalmente hay más drama, más resentimiento». «Ya hubo suficiente drama», respondí. «Ahora solo quiero paz». Y la encontré, en esas semanas tranquilas antes del nacimiento. Terminé de preparar el cuarto del bebé, pintando las paredes de amarillo como había planeado. Pilar me ayudó a montar los muebles, y entre las dos decoramos el espacio con láminas de animales, una alfombra suave, y móviles de estrellas y lunas que giraban suavemente con la brisa. También recibí una visita inesperada. Mis padres. Aparecieron una mañana, con maletas y cajas llenas de comida gallega. Empanada, pulpo, queso de tetilla y la tarta de Santiago de mi madre que tanto me gustaba. «No podíamos quedarnos en Galicia sabiendo que estabas aquí sola», dijo mi madre, abrazándome tan fuerte como mi barriga permitía. «No estoy sola», protesté débilmente, aunque la verdad es que me alegraba infinitamente verlos. «Una cosa es tener amigos, otra es tener familia», respondió mi padre, con esa sabiduría sencilla que siempre había admirado en él. «Además, ¿quién va a enseñar a nuestro nieto a hablar gallego si no estamos aquí?» Se instalaron en un pequeño apartamento turístico cerca de mi piso, insistiendo en que necesitaba mi espacio, pero querían estar lo suficientemente cerca para ayudar cuando el bebé llegara. Mi madre venía todos los días, llenando mi nevera de comida casera, asegurándose de que descansara lo suficiente.
Mi padre arreglaba pequeñas cosas en el piso, una persiana que no subía bien, un grifo que goteaba, y me acompañaba en paseos cortos por el retiro cuando el calor del verano madrileño lo permitía. Y luego estaba Mercedes. Fiel a su palabra, había cambiado. No de la noche a la mañana, por supuesto. Los hábitos de toda una vida no desaparecen así. Pero lo intentaba, visiblemente. Me llamaba una vez a la semana, siempre preguntando primero si era un buen momento para hablar. Nunca se presentaba sin avisar, y cuando venía, traía pequeños regalos para el bebé, un sonajero de plata que había sido de Alejandro, un gorro tejido a mano, un libro de cuentos que había encontrado en una librería de viejo. No éramos amigas, probablemente nunca lo seríamos, pero estábamos construyendo algo parecido al respeto mutuo, una frágil tregua por el bien del bebé que pronto nos conectaría para siempre. Nunca pensé que diría esto, comentó Pilar una tarde mientras tomábamos té en mi balcón, pero creo que Mercedes realmente está intentando cambiar. Yo tampoco lo creía posible, admití, pero el miedo hace cosas extrañas a las personas. Y creo que perdió más de lo que esperaba cuando Alejandro se fue. A veces, en las noches cuando no podía dormir por la incomodidad del embarazo avanzado, pensaba en cómo había cambiado mi vida en tan poco tiempo. Hacía apenas unos meses, estaba atrapada en un matrimonio sofocante, dominada por una suegra manipuladora, perdiendo poco a poco mi identidad y mi voz. Ahora, estaba divorciada, a punto de ser madre soltera, y más fuerte de lo que jamás había imaginado. No fue hasta la madrugada del 15 de julio que sentí las primeras contracciones. Comenzaron suaves, como un dolor menstrual leve, pero pronto se intensificaron. Llamé a Pilar, quien había insistido en llevarme al hospital cuando llegara el momento. Respira, me recordaba mientras conducía a través del tráfico madrileño, saltándose más de un semáforo en ámbar. Respira y aguanta. Ya casi llegamos. Mis padres nos encontraron en el Hospital La Paz, donde había elegido dar a luz. Mi madre me acompañó a la sala de partos mientras mi padre se quedaba en la sala de espera, demasiado nervioso para estar presente pero negándose a irse del hospital. El parto fue largo y doloroso, como sabía que sería. 16 horas de contracciones, de empujar, de momentos en que creí que no podría más. Pilar se quedó a mi lado todo el tiempo, junto con mi madre, ambas ofreciendo apoyo, ánimo, y en el caso de mi madre, esas palabras en gallego que sonaban a hogar y a seguridad. «Peña, miña nena, xa queda pouco», susurraba, secando el sudor de mi frente. «Un poquiño máis». Y entonces, finalmente, en medio de un último empujón desesperado, escuché el llanto. Agudo, indignado, perfectamente sano. Mi hijo había llegado al mundo. «Es un niño», anunció la matrona, colocándolo sobre mi pecho. Un niño precioso y fuerte. Lo miré. Este pequeño ser arrugado y rojizo que había llevado dentro de mí durante 9 meses. Tenía una mata de pelo oscuro, como Alejandro, pero mis ojos, grandes y expresivos, sus manitas se abrían y cerraban, como si quisiera agarrar el mundo entero. «Hola, Mateo», susurré, el nombre que había elegido meses atrás, en honor a mi abuelo. «Bienvenido». Los días siguientes pasaron en una bruma de agotamiento y felicidad. Alejandro llegó de Berlín el día después del nacimiento, entrando tímidamente en la habitación del hospital con un ramo de flores y un oso de peluche. Le pasé a Mateo, observando cómo su rostro se transformaba al sostener a su hijo por primera vez. «Es perfecto», dijo, con la voz quebrada. «Simplemente perfecto». Mis padres, Pilar, Rosa, incluso la agente Montero vino a conocer al bebé. Y sí, también Mercedes. Entró con cautela, como si temiera ser rechazada, pero le sonreí y le indiqué que se acercara. «Tu nieto», dije, mostrándole al bebé que dormía plácidamente en mis brazos. La vi contener las lágrimas mientras acariciaba suavemente la mejilla de Mateo con un dedo tembloroso. «Gracias», susurró. «Gracias por permitirme estar aquí». Cuando por fin volvimos a casa, Mateo y yo, sentí que realmente comenzaba un nuevo capítulo. El piso, que había sido escenario de tanto dolor, ahora se llenaba con los sonidos de mi hijo, sus llantos, sus gorjeos, su respiración suave mientras dormía en la cuna que había preparado con tanto amor. No fue fácil, esos primeros días, las noches sin dormir,
La lactancia dolorosa al principio, los momentos de pánico cuando Mateo lloraba y no sabía por qué, pero tenía ayuda. Mis padres, Pilar, incluso Alejandro, que extendió su estancia en Madrid para estar cerca durante las primeras semanas, y sorprendentemente, Mercedes, que aparecía con comida casera y se ofrecía a cuidar a Mateo mientras yo tomaba una siesta o simplemente me daba una ducha tranquila. Una noche, mientras alimentaba a Mateo en la mecedora que había colocado junto a la ventana de su habitación, reflexioné sobre todo lo que había pasado: la traición, el dolor, la lucha, y finalmente, este pequeño milagro en mis brazos. No había sido el camino que había imaginado, pero me había llevado exactamente donde necesitaba estar. Mateo se quedó dormido, su pequeña boca separándose de mi pecho con un suspiro de satisfacción. Lo coloqué suavemente en su cuna, ajustando la manta ligera sobre él. La luz de la luna entraba por la ventana, bañando su rostro en un resplandor plateado. «Te amo», susurré, acariciando su pelo suave. «Más que a nada en este mundo». Salí silenciosamente de la habitación y fui al balcón. La noche madrileña era cálida pero agradable, con una ligera brisa que traía el aroma de los jazmines que había plantado en macetas. Abajo, la ciudad seguía su ritmo nocturno. Luces, coches, risas lejanas de personas disfrutando del verano. Pensé en la mujer que había sido hace unos meses, asustada y sola bajo la lluvia, y en la mujer que era ahora, madre, divorciada, dueña de su vida y de su futuro. El camino había sido duro, pero cada paso, cada lágrima, había valido la pena. No sabía exactamente qué me deparaba el futuro. ¿Cómo sería criar a un hijo compartido con un hombre que vivía en otro país? ¿Cómo evolucionaría mi relación con Mercedes? ¿Cómo equilibraría la maternidad con mi eventual regreso al trabajo? Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Había descubierto una fuerza en mí que no sabía que tenía. Una resiliencia que me había permitido no solo sobrevivir, sino crecer a través del dolor. «Lo lograremos», susurré a la noche. Paso a paso, día a día. Dentro, Mateo hizo un pequeño ruido, como si estuviera de acuerdo. Sonreí y volví a entrar, cerrando la puerta del balcón tras de mí. La vida que me esperaba no sería perfecta, pero sería mía, nuestra. Y eso era más que suficiente.